Bien, como ya se ha platicado en otros momentos, esta también es parte de una de las misiones jesuitas originalmente, donde se asentaron las misiones muy cerca de los ríos. Aquí el río está a unos 200 metros. As has been commented earlier, this is one of many Jesuit missions that were founded along rivers here in the desert, and the river here in Pitaquito is just a couple hundred meters to the north of us. Sí, y uno de los aportes que hizo la misión fue congregar a los pueblos que ya vivían aquí, o a los, vamos a decir, aldeas o rancherías de los indígenas que ya vivían en el área. And one of the things that the missionaries did was to gather together all the indigenous peoples from surrounding villages or little ranches, so they would live in the mission district. Pienso que hay dos principios que motivaron o fueron el eje transversal en la misión. Fue el de la organización, una nueva manera de vivir organizados, y el otro es el de la solidaridad entre los pueblos. There were two axes that were the organizing principles of the missionary movement, and one was to bring the indigenous people to live in an organized fashion. La solidaridad entre los pueblos. pueblos. And then the second principle was solidarity among the people. Como sabemos, aquí se estableció un modelo distinto al de la colonia o al que hubo en el Centro y Sudamérica. Aquí el sistema de intervención fue el sistema misional. Here in the north, there's a different system in contrast to that of the colonization of the south, which was the mission system, which was more of bringing people together. Así que relativamente gozaban de cierta autonomía las misiones respecto a la corona en cuanto a algunos decisiones. And the missions of the north here enjoyed a certain autonomy from the power of the crown in certain areas. Y la mentalidad teológica de los primeros misioneros era, pues bien, no solo adoctrinar a los nativos, sino también como inculcar todo las consecuencias del cristianismo en la vida cotidiana. And the goal of the missionaries was not just to indoctrinate the natives, but to inculcate in them all the different meanings of a Christian life. Así que la distribución de la responsabilidad dentro de esta nueva organización fue un aspecto muy importante en la vida. And so the distribution or the division of labor within this new community was a big part of the organization of their way of life. El trabajo tuvo mucho que ver con el concepto de comunidad que se estaba desarrollando en esos momentos. And the concept of work had a lot to do with the development of the sense of a community purpose. Y les decía, el otro principio motor de las misiones fue el de la solidaridad entre los pueblos. Es decir, una misión ya una vez que lograba su desarrollo, hacía posible el crecimiento o el acceso a otra misión. No olvidemos que las misiones también funcionaron como una ruta para poder moverse o explorar territorios más al norte. And then the establishment of a given mission, we have to remember, was not just specifically for that one place, but also as a link to future missions that would extend into the future. Que creo que también fue como de las motivaciones iniciales. Lograr crear un paso accesible para el norte. Esta región tan desértica no era tan atractiva o tan interesante para la corona española. And again, one of the functions was to be a stepping stone on to further explorations to the north in this harsh desert area, which frankly was not of much interest to the Spanish crown. Pero bien, para el misionero, al llegar y conocer a las gentes de aquí, o a los nacidos ahí, es decir, a los indígenas, cambian también de perspectiva y descubren que aquí hay una razón de ser en sí misma, no tanto que sean pueblos de paso o regiones puente para otra. And the missionaries found that once they had met the people, the indigenous people here, and worked with them, found their own reason for being here, not just simply as being a bridge to some future exploration. Sabemos que fueron los misioneros del norte, fueron los
jesuitas con toda una preparación, vamos a decir, académica en las mejores universidades europeas, pero también con una tenacidad muy fuerte, lograda pues por la experiencia de formación con los principios de San Ignacio de Loyola. And we must remember the northern missionaries were the Jesuits, who had oftentimes been educated in the best universities in Europe, were the Jesuit universities, but they also had a great tenacity and strength that they inherited from the spirit and the example of their founder, Saint Ignatius of Loyola. Sí, hay todo un convencimiento personal. Quien viene aquí no viene a la deriva o a experimentar o a ver qué sucede, mucho menos a hacer carrera eclesiástica. And those who came up here weren't looking to advance their ecclesiastical career. They were coming to practice their beliefs. Uno de los requisitos que ponía Eusebio Kino cuando solicitaba sacerdotes era que tuvieran la mentalidad de que venían a trabajar aquí. One of the requirements that Father Kino would demand of people applying for priesthood in the north was the commitment to come and work here. Y sabemos por los informes que ellos eran bastante cuidadosos en ir relatando el trabajo, ir dando cuentas de su trabajo, de las conversiones que iban logrando. And from the written record, we know that they were very prodigious in keeping records of the conversions that they made and of the organization of their mission. Bien, de eso en general, algunos rasgos de el modelo misional jesuita es mucho más amplio y bueno, ustedes ya también tendrán mucha información al respecto. Solo señalo esos que en lo particular a mí me inquietan. These are just a few of the features of the Jesuit missionary project, which many of us are familiar with, but that Father Claudio in particular values and thinks are important. Todo el mundo hacemos relecturas de la historia y la hacemos ya con sesgos o viciados. We all read history and we all read it with certain blindness, but also some certain understanding. Y sabemos, como en las demás misiones, la construcción se dio durante el periodo franciscano, al menos las construcciones que vemos ahorita. As we know that although this was a Jesuit mission, the present construction is a Franciscan, as is the case with many of the churches we've seen. Hay algo también interesante en, bueno, primero en los jesuitas. ¿No hay algún español aquí? Español. Bueno, Among the Jesuits, he's checking to see if there's any Spanish citizens here. la mayoría de los jesuitas que estuvieron en esta zona, debe de haber inventarios o directorios, no fueron españoles, eran algunos alemanes o del Austria o de otros países, pocos de España. Among the Jesuit missionaries in the north, there were very few Spanish priests. Mostly they were Germans and Austrians. And eso también les daba como una cierta independencia o espíritu crítico frente a la política española. This in itself gave this northern region a position to be more critical and more independent of the Spanish authority in the center of the country. Y una vez que son expulsados y envían a los misioneros franciscanos formados en el Colegio de la Santa Cruz de Querétaro, los asignan a esta parte norte. Now, once the Jesuits had been expelled, they sent up Franciscans who had been educated in the Franciscan College of Querétaro. Sí. Podríamos pensar que son misioneros que ya vienen con una mentalidad un poco más sumisa o de acuerdo a los principios de los españoles. And you might think that these missionaries would have a more submissive mentality relative to the imperial ambitions of the Spanish. Sin embargo, quienes se han formado en el Colegio de la Santa Cruz de Querétaro guardan una relación muy estrecha más bien con la Santa Sede y no con la corona. Nevertheless, those Franciscans who were educated at the Holy Cross School in Querétaro were more loyal to the Holy See, o sea, el Papa, ¿no? Sí, sí, sí. More loyal to Rome and the Pope than to the Spanish government. Eso también les proporciona cierta libertad frente al poder político de aquí. And this gave them certain freedom relative to the political power of the region. Además, quienes están ahí realmente quieren ser misioneros, se han formado con esa intención de ir a evangelizar a partes, lugares muy difíciles, no tanto estar
en colegios sirviendo a la burguesía o establecidos en la ciudad. And it ended up being that those missionaries who came here to the north were those who really wanted to be here and wanted to work, didn't want to just stay home and serve the needs of the bourgeoisie. Creo que eso fue un factor que hizo posible que embonara, vamos a decir, no fue un cemento agregado a la estructura de adobe de ladrillo, sino fue la misma cal, fue un elemento que permitió que embonara una misión hacia otra. Aunque hay muchos elementos que podríamos señalar, los hacen diferentes o incluso antagónicos los proyectos misionales. And this resulted in a bonding of these northern missions together. It's not like putting cement on an adobe building. This is all the same lime. It's all the same lime. And la última parte. Es lo que hizo posible que, aunque sí podríamos señalar que hay elementos incluso antagónicos o muy you diferentes. could point out a few examples of some antagonisms between the missions, but more than not, there was a great bond between all the northern missions. Bien, construyeron estos espacios que tienen los templos una vocación, una finalidad muy concreta. Ser como una especie de el eje en torno al cual también gira la vida comunitaria, social, política, económica de una comunidad. And by the construction of these spaces, the Franciscans were creating an axis around which would revolve the daily lives of their people. Recordemos que en esa época estamos en lo que se conoce en la historia de la iglesia, en el periodo de la cristiandad, todo tenía que ser cristiano. In that era of religion, it was the age of Christianity within the... Por eso los templos tan altos, con predominio sobre toda la ciudad, desde cualquier punto se tenía que ver. And for this reason they built the churches at the tallest buildings in any city or town, so that from anywhere in the town you could see the church. Es una manera también de materializar todo aquel imaginario de poder que se tenía en la época a partir de la Edad Media, que se le conoce como la cristiandad, incluso hasta el Concilio Vaticano II. And this is an example, a built or a materialized example of that ambition of Christianity as the supreme focus in life, which lasted up until the Second Vatican Council. Sí, bien, aparte, este templo tiene mucho que decir. Aquí en Pitiquito decimos que las paredes hablan. La arquitectura siempre tiene un mensaje. Yeah, and they say that here in Pitiquito, the walls speak, and that this building has a lot to say. Y se me hace una manera muy atractiva, muy interesante de cómo se puso las grandes verdades de la fe cristiana en los ojos de la gente. Recordemos, en aquella época la Biblia era algo prohibido y es obvio, no tenían acceso a los libros como hoy los tenemos, y había esa mentalidad de difusión como hoy la. At the time these buildings were built, the Bible was a secret book and the lay people couldn't read it. But the artwork on the walls here helps to make visual all the principles of the Christian theology, so the lay people could understand it, to make visible. Y en aquella época, el templo estaba destinado principalmente para celebrar la Eucaristía o diversos momentos de culto del año litúrgico. And the chapel was intended to serve for the Eucharist or the Mass, as well as other events of the religious calendar. Y la Eucaristía se concebía en aquel entonces como un peregrinar. Hay mucho canto litúrgico que habla del pueblo que peregrina. And also as a site of pilgrimage, and there's a great deal in the literature that is sung about the act of making a pilgrimage. Sí, así que aquí en el templo, en la pintura mural, tenemos el itinerario de la vida cristiana. In the artwork of the temple, you have the itinerary of the Christian life. Recordemos, en aquel tiempo la misa, se celebraba de espaldas, pero no es correcto utilizar esa expresión. At that time, they said that the Mass was celebrated with your back turned, but that's not really correct to describe it like that. Es más bien el sacerdote que iba
abriendo camino a la comunidad que se dirigía hacia el cielo. A better way of understanding that is the priest was leading the people. He was going ahead, opening the way for them to follow him. A partir del Concilio Vaticano II, en los años 50, 60, se cambia y se recupera el sentido original de la Eucaristía, de decir, somos la cena del Señor. And then after Vatican II in the 60s, they turned it around and they recaptured some of the early Christian sentiment of being at the Last Supper with Christ, that we're all here together reenacting the Last Supper. Bien, podemos pasar. Bien, uno de los momentos del caminar cristiano es, bueno, o la iniciación cristiana se da en la puerta del templo. Ahí se reciben a los catecúmenos, es decir, a los cristianos ya adultos que se quieren adherir a la comunidad. Y nada más se les permitía llegar hasta la puerta en aquel tiempo, ¿sí? Escuchaban la palabra y ellos tenían que salir. One of the moments in that history of the building was that at the time it was built, the catechumens, who were adults who wanted to join the faith but had not been baptized as children, could come to the door, they could listen to the Mass, but they couldn't go past por el sotocoro o el arco. They could stand beneath the choir, but they couldn't come further into the church. Y uno de los primeros temas que se abordan en esa iniciación cristiana es el tema de la existencia del mal o de la muerte. One of the first concepts of Christianity is to understand the existence of evil in the initiation to Christianity. Bueno, nosotros hicimos un trabajo de catalogación de bienes muebles dentro del edificio en el 2006, pero por petición del padre Claudio decidimos también catalogar las pinturas murales porque es parte muy importante del templo. Entonces hicimos un proceso de catalogación y de registro de las pinturas. Starting in 2006, at the request of Father Claudio, Abby began a project of cataloging all of the sculptures as well as the paintings in the church to form a registry of what they have here. Pero ya cuando empezamos el trabajo de catalogación de las pinturas nos dimos cuenta de que no podemos trabajar las pinturas como una cosa independiente una de otra, ¿no? Porque haces el recorrido y te das cuenta que cada una tiene relación con la otra y que todo el conjunto tiene un significado global. Entonces, en lugar de hacer un registro técnico de medidas y de calidades, hicimos una interpretación del mensaje que están. Once they got started with the cataloging, they realized that what they had here was not a series of individual artifacts, but a whole assembly that worked together. So instead of cataloging them by giving measurements and individual descriptions, what they're doing is developing a thematic description of the whole assembly and how it works together. Entonces empezamos el registro con la pintura del lado de acá, que es un demonio que tiene las alas extendidas, y en la parte de arriba tiene una inscripción que ahorita ya casi no se ve, pero que Claudio nos las puede decir en latín. On this side here, there's a painting of Lucifer, the devil with his wings extended. And he's holding a snake, a serpent, and above is an inscription which you could hardly see, but perhaps Father Claudio can read it to us in Latin. A este mural se le conoce como el mural de las tentaciones o del tentador. Arriba se cree, bueno, sin hipótesis, por las letras, completando, que está la inscripción en latín: solo al Señor tu Dios adorarás. La respuesta de Jesús de Nazaret al demonio cuando le invitaba a pecar o a todas. Yeah, the theme of this painting, says the Father, is the tempter, Satan as the tempter, and the temptation. And the inscription above, which he's put together from the individual fragments, is that you shall not adore any other god but me. Es de las tentaciones. Okay, the temptation in the desert. Entonces, después continuamos con esta pintura del lado derecho, que es un esqueleto que está sobre una mesa o
ya después con la tipología completa podemos adivinar que tal vez es una balanza, que está el esqueleto sobre una balanza como para medir el peso. So this painting of the skeleton, he's either standing on a table or perhaps on a scale that's weighing, in the balance of his death, it's weighing his fate. Entonces podemos ver que incluso él está apuntando hacia abajo, el esqueleto tiene señalando su dedo hacia abajo, como señalando algo abajo, y en la parte de arriba aparece una mano roja que hace alusión a esta inscripción que está arriba, y podemos buscar en la Biblia y hace referencia al libro 5 de Daniel, que lo digo yo. Let me translate that much. This skeleton, you can see on one of his hands, his fingers pointing downward. It's like he's pointing downstairs. And then up above, you can see a red hand that's writing on the wall. And it's believed that this is from Daniel, the book of Daniel, chapter 5. Que el libro, básicamente esa lectura dice que el Señor va a venir y te va a medir. Entonces, si eres encontrado falto en la bondad del Señor, serás pesado y medido para ver si puedes pertenecer al reino de Dios. Entonces, en conjunto estas dos columnas te están diciendo que debes adorar a Dios y que si no lo haces bien, o sea, tienes que pasar la prueba de Dios como para poder iniciar en la vida, ¿no? And the meaning of the inscription is that the Lord is coming soon and that your life will be measured and weighed. And if you are found wanting, that you may not have permission to enter the kingdom of heaven. So the two paintings together, one, they're tempting you, but reminding you you should have no other God but the Lord. And over here, they're telling you that you're going to be weighed in the balance. Las palabras de arriba, Mene, Tekel, Fares, son las palabras que se escribían en una pared y el rey Baltasar soñaba. Entonces él mandó llamar a sus gentes a que le interpretaran el sueño, pero nadie le atinaba. Entonces hasta que Daniel, como buen profeta, aprovechó la ocasión y le dijo cuántas son. It was from a dream of King Balthasar, who dreamed of the hand writing on the wall, and he didn't know what it said, so he called Daniel the prophet to interpret it for him. ¿Sí? Que su reino está dividido, pesado y contado, o sea que te va a llevar. His rule and his regime was going to be divided and counted up and ended. So, the writing's on the wall. Como pieza muy importante dentro del templo, esta es una de las pinturas de mayor altura, de mayores dimensiones dentro del templo y con mejor acabado, porque están algunas que son nada más monocromáticas y esta es policromática, entonces como si tiene cierta relevancia dentro del conjunto de las pinturas. This painting is the largest of all the paintings and also the most colorful. It has the most variation of colors and for that reason has greater importance. Y es la Virgen del Apocalipsis, se puede ver por la iconografía, ¿no? El relato de la Virgen del Apocalipsis también está dentro de la Biblia. Y lo podemos ver porque dice que es la señora que está con el sol a sus espaldas, ¿no? Está ella parada sobre la cara de 3 querubines que sostienen una luna menguante. La Virgen está con las manos como en posición de adoración y el sol se esconde detrás de su espalda y está rodeada de ángeles, está coronada con estrellas. Esa es la iconografía de... The iconography is the Virgin of the Apocalypse has the sun going down behind her back. She's standing on a crescent moon that's being supported by 3 cherubim. Sí, una relectura que hacemos también es, bien, recordemos, es un pueblo que se va iniciando, ¿sí? La vocación de aquel pueblo es llegar a este estado también de divinidad. Y se toma precisamente la figura del capítulo 12 del Apocalipsis. El lenguaje apocalíptico en la Biblia y en muchas otras literaturas tiene una intención a través de un mensaje, vamos a decir, encriptado o simbólico, transmitir esperanza a un pueblo. And the encrypted message of the Virgin of the Apocalypse in the book of the Apocalypse, in verse 12, versículo 12, Capítulo 12. chapter 12,
The intention is that this is for the initiates to the religion to understand the state to which they're trying to achieve. In other words, they want to achieve divinity, they want to achieve grace, and they need to know about the threats to achieving that. Sí, aquel pueblo estaba constantemente amenazado. El pueblo para el cual se escribió el Apocalipsis en los años 90 del cristianismo estaba siempre amenazado por la persecución romana. El pueblo que aquí está surgiendo también tiene constantes amenazas. Por eso está la mujer a punto de dar a luz, siempre estará siendo amenazada por el mal. The book of the Apocalypse was written in the year 90 of the Christian era, when the early Christians were threatened by the Romans at all sides. They were living beneath constant threats. And that's somewhat similar to the reality of the people for whom this temple was built at that time. And an example of the types of threats that people face as a woman is giving birth at that time, she is under great danger and threat from del diablo, of evil. She's under threat of evil while she's giving birth. Algunos otros detalles, vemos la mujer que es vestida de sol, así lo describe el Apocalipsis, con la luna bajo sus pies, vestida de sol que viene de parte de Dios, ¿sí? Con la luna bajo sus pies, con capacidad para vencer el mal. Hay 9 ángeles, 3 y 3, simbolizando también que la divinidad de esta mujer, ¿sí? Viene de parte de Dios, el que es santo, 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 lo cifran la literatura apocalíptica. The symbolism in the painting includes the fact that there are 9 angels in groups of 3. And so you have 3 angels below, 3 to the left, 3 to the right. And this is also part of the repetition in the book of the Apocalypse, Santo, 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 which I think we would say holy, holy, holy 3 times. The number 3 is sacred. And also that she's standing on this moon, the crescent moon, which is the growing moon that has the power to conquer evil. And the presence of the sun that she was being, that the sun was shining upon her at that time is also included in the book of the Apocalypse. Otro detalle es la corona de 2 estrellas que hace alusión que esta es la condición del nuevo pueblo de Israel, las nuevas 12 tribus. The other symbolism in the crown with the 12 stars around it, the starry crown symbolizes also the coming day of the return of the Savior, ¿no? ¿Verdad? Las tribus de... el nuevo pueblo de Israel o las nuevas 12 tribus. The new 12 tribes of Israel, pero significa el reino de Dios, ¿verdad? El nuevo pueblo de Dios. The new people of God. Bueno, entonces aquí ya estamos en la parte de cómo vamos a vivir nuestra cristiandad o cómo vamos a llegar a ese camino prometido del cielo. Y es cuando entra la evangelización, por decir así, y encontramos en esta parte de la iglesia, encontramos los vestigios de algunos evangelistas. And so part of the message of the opening the road to the Christian way of life after you've been initiated into the religion is evangelization, to be part of evangelization. So in this section of the church, all of the symbols are dedicated to the evangelists. Entonces, tenemos en esta columna el Evangelio de según San Juan. In this pillar we have reference to the Gospel according to St. John. En acá tenemos el Evangelio según a San Lucas. The Gospel according to Luke es el toro. Esa es la representación iconográfica de cada evangelista. El águila, el toro para... So these are the symbolic representations of the evangelists. John is symbolized by the eagle, Luke by the bull. Y por este lado tenemos acá a San Marcos con el toro. ¿El toro o el león? El león. El león, digo. Okay. Sí, el león. And here on this column, a reference to the Gospel of St. Mark, symbolized by the lion. Entonces podemos suponer que aquí tuvo que haber estado la columna dedicada a San Mateo. This must have been the column of St. Matthew. Y tenemos otras iconografías aquí dentro del sector de la parte de la evangelización, como es esta iconografía es una paloma que tiene un libro abierto con unas inscripciones en varios idiomas. Another symbolism of the evangelical movement is this dove carrying a book on which is written several inscriptions in different languages.
y de ella salen unos rayos de luz hacia el libro. And then shining down from the dove are rays of light, symbolizing that the book is a gift. Entonces podemos suponer o determinar que esta iconografía representa el milagro de las lenguas, que es una forma de evangelización que se dio con los apóstoles para poder comunicar la palabra de Dios a diferentes pueblos. And this iconography is an example of or a personification of the gift of language to the human race, so that we could communicate with one another, and in particular, so the evangelists could spread the word of God. Y de este lado de acá, que ya hay uno que ya casi no se ve, está la primera venida del Señor a Belén y después la segunda venida del Señor al juicio. In this area here in the upper part, there's some paintings you can hardly see, but it's thought that one represents the arrival of the Lord Jesus to Bethlehem, and then the other to his crucifixion. Al juicio. To judgment. Oh, the judgment day. Okay. El día de juicio. Bueno, sí, algo complementario. Recordemos el contexto en el que se están haciendo esta pintura mural. Es en la confrontación o la fusión de dos culturas, la tohono, la nativa, con la europea o cristiana. Y un tema de bastante preocupación para el evangelizador de la época es poder entenderse con el que piensa y habla diferente. Por eso hacen alusión a esta. And this church also represents the coming together of the fusion of two cultures, the native, the Tohono O'odham, and the Spanish, and then the difficulty that the priests confronted with communicating with people who both thought differently than them and spoke a different language. And so this has special meaning for them. Esta pintura nos recuerda que el mensaje del cristianismo es universal, es para todos los pueblos. And this painting expresses that Christianity, the language of Christianity, is for all people. Y bueno, otros detalles que vamos a ver en algunas partes de la iglesia son estos cuadros aislados que están en otra etapa de pintura de la iglesia, que está incluso antes que las pinturas que estamos viendo ahorita. These squares that have been excavated are from an even earlier period of the church, predating the other murals. Son las estaciones de Via Crucis. The Stations of the Cross. Parecen tener ¿no tiene una influencia indígena el Sí, marco? sí, sí. Yeah, the painted framework expresses an indigenous influence. Este es otro sector de la iglesia que nosotros, cuando estuvimos analizando, distinguimos estas etapas de la iglesia, cómo iba cambiando la iconografía y cómo iba cambiando el significado que se va dando, y cada vez te vas más acercando hacia el cielo, ¿no? Que es lo prometido. And we're in another sector of the church that Abby has identified as she's analyzed the meaning of the iconography as we progress down the nave towards the high altar, which is the ultimate goal of the Christian life, which is to reach heaven. Y en estas 4 columnas de esta intercepción de las naves laterales tenemos las cartas, la carta de San Pablo, la carta de Santiago, todas estas cartas que nos hablan del amor de Dios y de cómo Él nos va a salvar, ¿no? And here in the crossing, what is symbolized are the letters or the epistles of epístolas, las cartas. Right? Son las primeras cartas de Pablo y las de St. Paul. San Pablo, Santiago, ¿qué más? Carta de Pedro. Las de Pedro. So the También epistles, la segunda de Pedro. okay. The first and second epistles of Peter, the epistle of Paul, Y Santiago. and St. James. Podemos distinguir algunos iconografías que están relacionadas con los autores de esas cartas del Nuevo Testamento. Son las llaves, un lirio y la espada de 2 filos de Pablo. Some of the symbols you can see painted on the walls are the keys of St. Peter, right? Sí. The sword, ¿a quién pertenece la espada? Oh, St. Paul is symbolized by the sword. ¿Y otra? Hay aquí una rama como un lirio. And there's a branch or a lily que simboliza Pablo, Santiago. Sí. A ver, Santiago. And as we all know, St. Peter has the keys.
Las llaves pertenecen a San Pedro. Sí, sí, eso seguro. Seguro. Y también en las paredes de las capillas laterales tenemos esta representación como de arquitectura, ¿no? Que de repente venimos y vemos representaciones arquitectónicas en los muros. Es difícil verlas a simple vista, pero ya cuando estás trabajando cerca de ellas puedes ver los detalles arquitectónicos con estos columnas y frisos y todo. Y hemos encontrado que cuando se utiliza la iconografía o con las representaciones arquitectónicas dentro de un templo es como explicar la riqueza y La fortaleza, la seguridad. la seguridad, este arropo, esta sensación de estar protegido por algo. In the crossing here, where there's representations or tracings of architecture on the walls, there's columns and cornices and pediments, and the feeling is that this is a symbolic building up or giving you a sense of strength and of being in a fortress, right? That you are protected by these walls, by these edifications, by the building of these great temples, which is part of the strength of being a Christian. Y en la parte superior de ella vemos el Triángulo de la Trinidad. In the upper part here, there is the eye, the all-seeing eye, within a triangle. ¿No era un símbolo masónico o no? No. También. También. También, pero es un símbolo de la providencia divina. It's a symbol of the providence of God. Sí, recordemos los altares, o los templos de aquí están hechos con la forma de la cruz latina, dado al uso no solo litúrgico que se les daba, sino estos espacios también se destinaban para la formación, para la catequesis. Así que eran como rincones donde la gente expresaba con mayor viveza la devoción, ya que aquel espacio, aquí había un cerco, como aquel que está arriba en el coro. Había un cerco, solo el sacerdote tenía acceso ahí. En cambio, la gente, el laico, sí podía tener acceso con sus santos. Entonces por eso los altares también laterales están tan cargados, como hasta la fecha sigue la gente trayendo sus santitos. Lo vimos en San Javier, están muy, muy saturados y es porque el pueblo se va apropiando de ellos. Y entre más colorido, entre más cosas tenga, lo siente como más su casa. And these side chapels have a very important religious function, which is that they are for the devotion of the everyday person, of the lay person. Historically, the high altar would have been closed off with a fence, and lay people would not have access to this altar. This was the high altar. The lateral altars were places for close devotion to the saints, and we can see it in other churches, including San Javier, where people bring their little saints to set up and their candles, and it's very colorful, and the offerings that they make allow people to become closer to their saints as they pray for their intercession. Sí, mientras estaba la misa, como era en latín, no se le entendía, la gente traía sus rosarios, sus novenas a fulano santo, a ese y el otro, y ellos aprovechaban el tiempo mientras estaba la misa. So since the Mass was said in Latin and the people didn't understand Latin, that during the Mass they'd be counting their rosaries or reading their prayer books to pass the time, since they couldn't understand the priest anyway. Bueno, esta es una iglesia, un pueblo siempre con poco presupuesto, es una hipótesis para mí, es probable que aquí no les alcanzó para sacarlo en relieve. Aquí también tenemos volutas, tenemos alusivos a... Los altares siempre están dedicados al altar de la vida, de la resurrección o el altar de la muerte. Interesting. The two side chapels, El Padre, Claudio, thinks that this area has always been a low-budget area, and that he thinks that in the initial construction of the church, they didn't have the funding to build these false architectural fronts in three-dimensional relief, so they painted them. But the function of the side chapels also is that they've always been associated one as the altar De la vida y de la muerte. of life, but el Evangelio, lado del Evangelio, Epístola, okay. But one is dedicated to life and the other to death, and one side is the epistle,
and the other is the Evangelio, which would be evangelism, right? Okay. No, El Evangelio. El Gospel. Ah, okay. The side. Okay. So one is the side of the Gospel, and then, right, las cartas. of the Epistle. Okay. Continuando con el itinerario del cristiano, sí, estamos en un camino. Sí. Ya casi llegamos al cielo. Sí. Un momento ineludible para quien vive realmente su fe. Bueno, vienen las consecuencias siempre de la pasión, al igual que Jesucristo. El sufrimiento siempre va a estar presente en la vida cristiana. Y un paréntesis, en América Latina hay mucha devoción al Cristo crucificado. La celebración de la pasión del Señor es una de las fiestas con más arraigo, y se debe a que en aquella época se les inculcaba esa devoción también. Entre más sangre tuviera el Cristo, pues más cariño se le tenía, porque más se asemeja a mi condición de esclavo o de sufrimiento. One of the characteristics of life in this region and throughout Latin America at the time was the embracing of Christianity by the identification with the suffering of Christ, because life involved a lot of suffering, and Christ suffered, and so people identified with that, and there was a great devotion to the crucified Christ, and that's why you see many of these statues with the crown of thorns and the wounds, and Father Claudio says, the more blood there is, the more devotion you would have for your saint, the more you felt it, and that this was a very powerful element in people's lives. Y así que aquí tenemos los elementos de la pasión, algunos ángeles, es decir, en medio de la pasión Dios también está presente, acompañando, aligerando o liberando del sufrimiento, como es el caso. Los ángeles representan la intervención divina en un acto humano. Here in the high altar is, of course, dedicated to the salvation, and you have all the tools of the salvation here, and you have the intervention of the angels. Explícame otra vez, Padre. Lo del... La presencia de los ángeles es como la intervención divina en un acto humano. So the presence of angels symbolizes divine intervention in human affairs, and that the passion of Christ, which is, of course, is the crucifixion and death of Christ, is the way to salvation. And people, of course, experience in their own lives passion and suffering and death. Bueno, y entonces ahora acá en el altar principal tenemos todo lo referente a la pasión, a la muerte y a la resurrección de Jesús, y después del el cielo prometido, ¿no? Tenemos de este lado de acá, no sé si se quieren acercar para ver más las pinturas. Bueno, tenemos representado acá en los costados del altar principal, sobre todo un ángel abajo con una jarra, que nos habla de cuando Pilato se lavó las manos en la crucifixión de Jesús, ¿no? Entonces empezamos con eso. We'll start with this. All the symbols of the crucifixion, the death and resurrection of Christ are here on the high altar, starting with this figure in the lower left side of an angel carrying a pitcher, which symbolizes Pontius Pilate, who washed his hands after condemning Christ. Bueno, después vemos un dado que está muy curioso porque está como una forma plana que representa los dados y después vemos la túnica, la santa túnica de Jesús, y el dado está ahí porque los soldados se jugaron en un juego de dados, ¿no? La túnica de Jesús. Above the angel with the pitcher are dice, a pair of dice, and a tunic, which symbolizes that Christ had on his way to crucifixion was met with soldiers who gambled for his clothes. They played dice to see who would get his clothes as he was being humiliated. And the dice are very interesting because they're represented flat. Es como el cubismo de Pablo Picasso, ¿verdad? Pero o a lo mejor influencia indígena.
No? Sí. They're like cubist dice because they're flattened Los out. juegos de las tablas. Yeah, yeah. Y bueno, más arriba tenemos ya un ángel que lleva las lanzas que son utilizadas para Above the dice and the tunic is an angel carrying the lance that was y used la to, escalera que fue usada también en la... the ladder that was used to lift Christ down from the cross, and the nails. No, that's not the stairway to heaven. That's the stairway to the crucifixion. Y los clavos también, ¿verdad? You can see he has all the symbols of the crucifixion. He has the nails, the lance, the ladder. Bueno, de este lado vemos a un ángel que lleva un pilar que tiene una cuerda, una soga atada ahí y se cree que es la representación de la columna de Jesús cuando fue atado para ser latigado. The angel here in the lower right is carrying a column with a rope tied around it, and it's thought that that symbolizes the column where Christ was tied when he was whipped or beaten before being crucified. Y después un poco más arriba vemos a un gallo porque Pedro negó a Jesús 3 veces antes de que el gallo cantara. Above that is the rooster, symbolizing St. Peter. As Christ had predicted, Peter would deny him 3 times. After the Last Supper, he said, before the cock crows, you will deny me 3 times, which Peter denied, and then of course later did. But there's the rooster, the telltale rooster. Y más arriba un ángel más con pinzas y martillos para todos los elementos de la crucifixión. Y luego vemos un guante, una mano, ¿no? Arriba y pues creemos que es por las bofetadas que recibió Jesús antes de ser crucificado. The angel above is carrying pliers and a hammer, the other instruments of the crucifixion. And then the gloved hand is thought to symbolize the beatings that were administered to Christ on his way to crucifixion. Y pues después la bóveda celeste, ¿no? And then the celestial vault of heaven above. Es como el desenlace final de la crucifixión, no es la muerte. La muerte no tiene la última palabra, la vocación final del cristiano es llegar al cielo. Y bueno, está ahí abriendo el cielo, la paloma del Espíritu Santo. Y bueno, y ahí está la representación de como el lugar donde Dios se encuentra, ¿no? Como pueden notar, esta pintura del cielo es nueva, es hecha en los años 40, pero es muy probable que se hizo sobre otra ya existente. Estamos esperando pues bueno, que se le llegue el momento para intervenir y ver qué hay ahí. And the message of the high altar and the vault is that death does not have the final word in the story, that the final word is eternal life, symbolized by arriving in heaven where the Lord is, where Christ is. The painting, as you can see, is recent, relatively recent. It was done in the 1940s, but it was done over some traces of existing original ornament, and it is hoped that soon the moment will arrive when the original paintings can be uncovered and stabilized and restored. Y bueno, yo quiero hacer otro pequeño anuncio. Hace 2 años, también con otro apoyo del National Park Service, pudimos contratar a arquitectos restauradores en pintura mural a que vinieran a hacer un dictamen de las pinturas de Pitiquito. En este momento ya tenemos un proyecto de restauración y de intervención de las pinturas, ya tenemos toda una calendarización y unos trabajos de cómo lo podemos hacer y ya tenemos un presupuesto también. Entonces tenemos un proyecto completo, pero estamos ahorita en trámites de promocionar entre Claudio y yo y el que se quiere ir agregando el proyecto para recaudar fondos y poder restaurar, porque hay incluso todavía más pintura que no se ha descubierto. Entonces, And Abby has one final announcement, which is that with the support of the National Park Service, she arranged to have a group of mural painting experts come and give an analysis of the paintings and their condition, and that they've identified a budget, and they've identified a work plan to continue working, because there's paintings here that have yet to be uncovered. And then those that exist need to be restored and cleaned, and the ceiling, of course. And so they're working now, Claudio and Abby and other members of the community, at fundraising to be able to carry out the work plan, which has been prepared, again, with the support of the NPS. Sí.
No sé si hasta este momento, como hemos hecho la lectura teológica de este templo, también hay toda una serie de lecciones arquitectónicas que, bueno, ustedes sabrán hacerla mejor. Tiene también su historia de intervenciones. Solo señalamos como espacios muy particulares de este templo el púlpito, que está aquí a la espalda. No había en aquella época micrófonos. No importa que no se escuchara la palabra de Dios, pero que sí se escuchara la palabra del cura. Por eso estaba ahí en medio. This is, Claudio says, some other elements he'd like to point out. One is the pulpit, which is accessed by this tunnel stairway. You'll notice the pulpit's out where the people could hear what the priest had to say to them. Now, they weren't supposed to listen to God up here on the high altar, but they had to listen to the priest. So he was right there on top of them. Y al frente tenemos también con 4 columnas otra estructura donde es el confesionario. On the opposite side of the pulpit is the confessional, which has 4 columns creating it. And before I got into the part about the pulpit, actually Claudio said something very interesting that I really appreciate hearing. He said, I've given you the theological reading of this building, that you can read the building. And the other thing that I like that Claudio said, he described this, he says, this space speaks to me. El espacio me habla. And because a fin de cuentas, arquitectura es espacio, ¿verdad? Architecture is space that envelops you and moves you, which is what this building was intended to do. Lo que, cuando empezamos a trabajar en esta como interpretación de las pinturas murales, Claudio y yo titulamos nuestro trabajo como mensaje entre muros, ¿no? Y empezamos diciendo que muchas veces dicen que ten cuidado, no hables mucho porque las paredes oyen, y nosotros decimos aquí las paredes hablan. Yeah, when they began this project of cataloging all the artwork, they called their project the message within the walls. And of course there's that saying that, you know, the walls listen, or the walls have ears. Here the walls speak to you. So they turned that old saying around. So. Un detalle se nos olvidaba, el santo patrono, está dedicado este templo a San Diego de Alcalá. Es un santo franciscano español del año 1400-1462. This patron saint of the church, we forgot to mention, is Santiago St. James, a Spanish saint. San Diego, no? Santiago? San Diego. St. James, a Spanish Franciscan from the 1400s. He's the patron saint of this place.